Ya lo dijo Arquímedes en la antigua Grecia: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Veamos cuáles son los 12 puntos de apalancamiento para intervenir en un sistema. No hay fórmulas simples o rápidas para encontrar puntos de apalancamiento, por lo que descubrirlos probablemente se transforme en un proceso iterativo que requiera salir de una mirada lineal. Una vez construido el mapa sistémico, surge naturalmente la pregunta: ¿y entonces, ahora qué? ¿Dónde y cómo intervenimos? ¿Qué hacemos para resolver esto? Un aporte muy interesante del pensamiento sistémico a los desafíos de cambio es lo que se ha llamado puntos de apalancamiento. Se trata de situaciones o aspectos del sistema cuya intervención tiene como resultado un cambio duradero y significativo. Se podría decir que es el punto de intervención más eficiente y duradero. Estas zonas de alto apalancamiento pueden no ser evidentes a la mayoría de los actores del sistema porque no están próximos ni en el espacio ni en el tiempo a los síntomas del problema. Donella Meadows, investigadora del MIT, en un artículo que originalmente publicó en 1997, Puntos de apalancamiento, lugares para intervenir en un sistema, presenta una interesante lista de 12 puntos a partir de los cuales se puede apalancar o promover un cambio en el sistema. El orden en que están presentados los puntos representa el potencial de transformación de cada punto, en orden decreciente en términos de su poder transformador. Primero, la capacidad de trascender las creencias. Los actores que conforman un sistema se mueven desde creencias que asumen y comparten, por ejemplo, acerca de las metas, las estructuras, las reglas, valores y parámetros. Las creencias son un punto de apalancamiento, sí, pero en este caso no se trata solo de cambiar las creencias, sino de ir más allá, manteniéndose desapegado incluso de aquellas que modelan la propia cosmovisión, reconociendo que no existe un único paradigma verdadero. El desafío será entonces explorar qué otras creencias sostienen el sistema y qué otros sistemas son distintos al nuestro. ¿Qué creencias sostienen nuestras cosmovisiones sobre educación? ¿Cuán pegados estamos a nuestras creencias? Segundo, las creencias en sí mismas. Cambiar de creencias no es fácil. La gestión de las creencias constituye una palanca de cambio por excelencia. Las creencias pueden cambiar si repetida y consistentemente se observan y se explicitan, evidenciando cuándo limitan las posibilidades de aprendizaje y mejora. ¿Qué pasaría en un sistema si en el nivel intermedio se operara desde creencias distintas? ¿Qué creencias están impidiendo el desarrollo de un sistema intermedio? Por ejemplo, ¿qué cambios deberían ocurrir en un sistema cuando se transita desde un paradigma que sostiene el aprendizaje dado por la transmisión de contenidos a otro que lo funda en el desarrollo de capacidades? Tercero, las metas y objetivos del sistema. Muchas veces son las metas o los fines de un sistema lo que determina si los medios utilizados son los adecuados o no. Puede ser su visión de futuro, puede ser su definición de éxito. Las metas cambian parámetros, estructuras, información, reglas, etc. Un punto de apalancamiento evidente es cambiar, revisar o sostener las metas, los objetivos compartidos, aquello que define nuestro éxito como sistema. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las grandes metas y objetivos declarados en los diferentes niveles del sistema? ¿Cuáles son las que orientan las decisiones en la práctica? Cuarto, el poder de la autoorganización de la estructura del sistema. La autoorganización es la habilidad que tiene un sistema de cambiarse a sí mismo mediante la creación de nuevas estructuras, nuevos ciclos de retroalimentación, flujos, reglas, etc. El punto de apalancamiento en este sentido está asociado a dejar que la diversidad exista, a soltar el control, para que la sabiduría de la autoorganización del sistema permita la emergencia de nuevas posibilidades. Desde el nivel intermedio, ¿qué espacios y posibilidades ofrecemos al sistema, a sus miembros, para que la diversidad, la inteligencia colectiva y la sabiduría propia del sistema genere ideas y estrategias de mejora y cambio? ¿Qué barreras mentales, culturales u organizacionales pueden estar inhibiendo la capacidad de autoorganización y la creatividad colectiva de nuestro sistema educativo?
pueden observarse buenas prácticas de participación en algunos consejos escolares, centros de estudiantes o centros de padres que hacen uso real de sus atribuciones y contribuyen a los propósitos colectivos. Pero la autoorganización del sistema tiene expresiones en espacios a veces informales que responden a necesidades sentidas, como colectivos de estudiantiles de defensa y promoción de diversas causas, que terminan afectando de forma profunda a la estructura del sistema. Quinto, las reglas del sistema. Las reglas del sistema, los incentivos, los premios, los castigos, las restricciones, definen en gran parte su alcance, sus límites, sus grados de libertad, lo que puede hacer y lo que no. Vale la pena prestarle atención a las reglas y a quién las hace, aun cuando muchas veces se tiende a la creencia de que son inmodificables porque constituyen palancas de cambio de alto impacto. ¿Cuáles son las principales reglas que regulan el sistema en sus diferentes niveles? ¿Cuáles de ellas creemos que pueden estar obstaculizando más que favoreciendo la mejora? ¿Qué creencias tenemos sobre la posibilidad de influir en dichas reglas? ¿Qué sistema de reglas está en nuestras manos cambiar o influir desde nuestro nivel? Sin embargo, es interesante reflexionar hasta qué punto el simple cambio de objetivos, metas y normativas asegura el cambio de fondo, que puede estar más asociado a un cambio de creencias. A veces se requiere un cambio en la normativa, pero a veces no basta con un cambio en la normativa. Sexto, los flujos de información. Agregar o corregir información, actuar sobre quién tiene o no tiene acceso a la información puede ser una intervención potente, por lo general mucho más fácil, rápida y económica que otras intervenciones, siempre y cuando ocurra en el lugar correcto, en forma convincente, oportuna y precisa. Como en general la información es poder, en la medida en que se generen flujos que distribuyan la información entre los actores, se distribuye el poder en el sistema. ¿Cómo se toman decisiones hoy sobre cómo integramos información en nuestro nivel? ¿Cuándo, a quiénes, de qué tipo y para qué? ¿Es posible identificar patrones observando las dinámicas en los distintos niveles del sistema? ¿Qué creencias observamos en estos patrones? ¿Qué flujos deberíamos alterar y cómo? Un ejemplo de cómo la información puede operar como palanca de cambio se observa en las acciones asociadas al uso de los resultados de aprendizaje ofrecidos a través del SIMCE o cualquier otra prueba estandarizada. Cuando los puntajes están disponibles a un nivel general, es posible que el establecimiento reaccione de manera positiva si ve un incremento en el dato, atribuyendo mejora en el sistema. Sin embargo, cuando se trabaja desde la información de detalle a niveles de logro, se descubre que esa alza se debe a un aumento en el grupo de estudiantes de nivel avanzado, pero que la cantidad de estudiantes en nivel inicial se mantiene o aumenta. La reacción debería ser conectar con la preocupación, la urgencia y la necesidad de mejora. Séptimo, los ciclos de refuerzo o de retroalimentación positiva. Son fuentes de crecimiento, explosión, erosión y colapso en los sistemas si es que no son controlados, por lo que existen poco o son compensados tarde o temprano por un ciclo compensatorio. ¿Qué ciclos de refuerzo observamos en el sistema o nivel intermedio? ¿Qué ciclos creemos que tenemos que desacelerar porque de lo contrario el sistema puede colapsar en el mediano o largo plazo? ¿Qué ciclos compensatorios podríamos activar para balancear estos ciclos de refuerzo? Algunos puntos de apalancamiento para desacelerar los ciclos de retroalimentación positiva, en este caso, podrían ser los mecanismos de análisis de prácticas docentes para canalizar la energía en prácticas de mayor efectividad o espacios para visibilizar los logros intermedios del esfuerzo docente realizado. Ciclos compensatorios o de retroalimentación negativa. Uno de los grandes errores que cometemos es quitar estos mecanismos de respuesta o de control porque no suelen usarse y parecen ser costosos. En el corto plazo no vemos ningún efecto de esto, pero a largo plazo podemos estar reduciendo drásticamente la gama de condiciones sobre las cuales el sistema puede sobrevivir. Por esto, uno de los puntos de apalancamiento relevantes es gestionar medidas, acciones, procedimientos que permitan corregir los ciclos que están teniendo resultados que no queremos seguir viendo, siempre considerando el impacto de aquello que pretende corregir.
¿qué mecanismos o condiciones despliega el sistema para autocorregirse y mantenerse en las diferentes instancias? ¿Cuáles son creados, promovidos, asegurados por el nivel intermedio? ¿Cuáles suelen no utilizarse y corren riesgo de ser eliminados del sistema, pero pueden tener un impacto negativo relevante? ¿Cuáles son solo visibles cuando los efectos negativos amenazan gravemente el sistema? Ejemplos de ciclos compensatorios como punto de apalancamiento podrían ser mecanismos de observación en el aula, de la práctica docente, las encuestas de clima laboral, la evaluación del desempeño, los ciclos de aprendizaje reflexivo entre docentes, las instancias de rendición de cuentas ante la comunidad. Estas instancias permiten sumar información al sistema para corregir ciclos con resultados no deseados. Noveno, los tiempos de espera en relación a las velocidades de cambio del sistema. Si estás intentando ajustar un estado del sistema a un espacio objetivo, pero solo recibes información retardada sobre este, es probable que su respuesta sea excesiva o desproporcionada. Si la información, en cambio, es oportuna, pero su respuesta no lo es, tampoco obtendrás la respuesta esperada. ¿En qué ámbitos o procesos del sistema la información requerida o la respuesta esperada no ocurre en los márgenes de demora adecuados? ¿En cuáles de ellos el nivel intermedio es el responsable de dar la información o la respuesta? ¿Qué información requerirá el nivel intermedio con mayor celeridad para gestionar con oportunidad? ¿Qué respuestas del nivel intermedio están siendo inoportunas, alterando negativamente el funcionamiento del sistema completo? Un ejemplo de demora en el sistema podría ser el tiempo transcurrido entre la aplicación de una prueba estandarizada hasta que la información sobre esos puntajes llega hasta las personas que toman las decisiones y se acuerdan los planes de acción. Si bien se han ido mejorando los ritmos de entrega de información, pueden pasar varios meses ralentizando el aprendizaje iterativo del sistema y haciendo que las medidas correctivas sean inoportunas y no cumplan el efecto esperado. Muchas veces se cree que es la medida en sí la que no es la adecuada. Sin embargo, muchas veces simplemente el momento de aplicación fue inadecuado, dadas las demoras. Fue demasiado tarde. Un punto de apalancamiento, entonces, sería gestionar los ritmos o tener conciencia de que las demoras afectan a la efectividad de la acción. Punto 10. Las limitaciones de la estructura. La estructura es crucial en un sistema, pero rara vez es un punto de apalancamiento cuando ya existe, porque el cambio no es tan rápido o simple. Una vez construida la estructura, el apalancamiento consiste en comprender sus limitaciones y sus cuellos de botella y utilizarlo con la máxima eficiencia para evitar las fluctuaciones o expansiones que limiten su capacidad. ¿Qué elementos estructurales del sistema están afectando al logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes? ¿Dónde están los cuellos de botella o las limitaciones que podrían ser gestionadas aún dentro de la misma estructura? Un ejemplo de apalancamiento en la estructura podría ser la reorganización horaria, de manera de asegurar que los docentes puedan contar con sus horas no lectivas en momentos en que les permitan un trabajo colectivo con sus pares de ciclo, nivel o asignatura. Si bien al parecer la estructura es fija y estable, la cantidad de horas lectivas y no lectivas, el punto de apalancamiento implica usar con máxima eficiencia y flexibilidad aquello que parece preestablecido. 11. El tamaño de los amortiguadores. Los amortiguadores son acciones, medidas, objetos que permiten que los efectos de un proceso sean regulados para estabilizar el ciclo según lo deseado. Implica, por tanto, gestionar la capacidad o prever de anticipar un resultado. ¿Qué medidas ha tomado el nivel intermedio para prever y prepararse para minimizar los efectos negativos de situaciones que afectan frecuentemente al sistema? Un ejemplo de punto de apalancamiento, en este caso, puede ser la provisión de estabilizadores. Sería contar con una lista de espera de estudiantes que esperan a ser matriculados para iniciar siempre el año con capacidad completa, o un banco de datos de profesores reemplazantes al que se acude en caso de exceso de licencias o licencias muy extensas o repetitivas.
Duodécimo, los datos, parámetros, indicadores. Los indicadores sí pueden ser puntos de apalancamiento importantes, cuando logran contribuir a las búsquedas de algunos de los otros puntos de apalancamiento. Un parámetro puede ser, por ejemplo, cuántos alumnos por clase o cuántos docentes por colegio. Al cambiar un parámetro o un indicador puede cambiar el sistema. Al medir un nuevo indicador se comienza a visibilizar y mejorar nuevas variables. Por ejemplo, antes no se llevaba un registro de los casos de bullying ni había indicadores de convivencia. En el momento en que la agencia de calidad comienza a medir, registrar, visibilizar indicadores de bullying y de convivencia, los establecimientos comienzan a verlo como una variable clave y gestionar y mejorar en su sistema. Bien, estos han sido los 12 puntos de apalancamiento para intervenir un sistema.